Bueno, buenos días. Mi grupo está conformado por Andrea Ardila, Licelis Meriño, María José Santander y quien les habla, Angélica Peña. El día de hoy les vamos a hablar acerca de la hipercolesterolemia familiar. Primero vamos a iniciar con una historia y ya posteriormente, a través de una infografía, vamos a profundizar acerca del tema. Érase una vez un poeta franco-canadiense de 45 años que es ingresado debido a un infarto de miocardio. Presenta un pequeño santoma en el tendón de su Aquiles derecho y además tenemos que el hermano tiene enfermedad coronaria y su mamá, su abuela materna y dos tíos maternos murieron debido a esto. Además de la historia familiar y el sexo, el poeta tenía factores de riesgo para coronariopatía y aterosclerosis el presentar elevadas concentraciones de colesterol unido a LDL, así como factores como lo son obesidad, sedentarismo y tabaquismo. Basándose en la historia familiar, se hace la hipótesis diagnóstica de que el poeta padece hipercolesterolemia familiar. El análisis molecular va a confirmar la sospecha, al revelar que es heterocigoto para una lesión en el extremo 5' del gen del receptor de LDL, conocido como LDLR. El cardiólogo le explica al paciente que además de los medicamentos, requiere de cambios en su estilo de vida y dieta, alimentación baja en grasas y colesterol, aumento de actividad física, pérdida de peso y abandono del tabaco. El paciente no muestra adherencia al tratamiento ni la dieta y un año después muere de un infarto de miocardio. Bueno, entonces ahora vamos a profundizar acerca del tema. Bueno, entonces la hipercolesterolemia familiar es una mutación en el receptor de lipoproteínas de baja densidad LDLR. Este es un trastorno autosómico dominante que afecta el metabolismo del colesterol y de los lípidos. Cabe resaltar que esta enfermedad presenta una heterogeneidad de locus, sin embargo, nos vamos a enfocar más que todo en la mutación en el gen LDLR, que se ubica en el cromosoma 19, brazo corto, en el brazo corto, banda 1, subbanda 3, subbanda 2. Se estima que del 2 al 10% se presentan de lesiones, inserciones o reordenamientos por combinación entre repeticiones ALU dentro del LDLR. ¿Qué significa esto? Que pues al haber la mutación se va a disminuir la eficacia de la lipoproteína y la capacidad para realizar su endocitosis, lo cual va a afectar la captación del colesterol y pues vamos a tener un nivel de colesterol LDL alto. Este receptor de LDL se expresa principalmente en el hígado y en la corteza suprarrenal. Su importancia radica en la captación de la LDL para la homeostasis del colesterol. En el caso de los receptores hepáticos, encontramos que estos van a eliminar un 50% de las lipoproteínas de densidad intermedia, IDL, y de un 66 a un 80% de las LN en circulación y pues mediante endocitosis y ya pues a través de unas vías independientes se va a terminar de eliminar pues lo que es el LDL que quedó. Bueno, las mutaciones del gen LDLR van a tener 5 subclases dependiendo de su efecto sobre el gen mutado. Vamos a tener la clase número 1, que se refiere a alelos nulos, ya que va a haber, y es el más grave, ya que conlleva una ausencia total en la producción del receptor. Mutaciones de clase 2, que se refiere a alelos defectuosos para el transporte, ya que va a haber un bloqueo en el transporte del receptor sintetizado desde el retículo endoplasmático hasta el aparato de Golgi. Mutaciones de clase 3, que se refiere a alelos defectuosos para la unión, ya que va a haber una imposibilidad para la unión del LDL con el receptor celular. Mutaciones de tipo 4, donde hay alelos defectuosos, pero para la internalización, ya que no se va a transportar el LDL hacia el interior de la célula. Por último, tenemos mutaciones de clase 5, donde va a haber alelos defectuosos para el reciclado, ya que una vez que los receptores LDL son internalizados, va a haber un impedimento para que estos regresen nuevamente a la superficie para iniciar nuevamente el proceso de captación de colesterol por la LDL. Además, debemos tener en cuenta que va a haber otros factores que van a influenciar en el desarrollo de la enfermedad, como lo son la dieta, el consumo de tabaco
y la realización de actividad física. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, tenemos que se va a presentar diferente en pacientes homocigotos que en los pacientes heterocigotos. Entonces, tenemos que en los pacientes homocigotos, durante la primera década de vida, se van a desarrollar xantomas tendinosos y arcos corneales. Sin tratamiento intensivo, ellos suelen tener un pronóstico de letalidad cerca de los 30 años de vida. Y sin tratamiento, sus niveles van alrededor de 600 a 1000 miligramos sobre decilitro. En cuanto a los pacientes heterocigotos, tenemos que al final de la segunda década de vida van a empezar a presentar el arco corneal y los xantomas tendinosos. Y en pacientes adultos heterocigotos se va a presentar poliartritis y tenosinovitis no progresivas. Ellos sin tratamiento, sus niveles giran alrededor de 300 miligramos sobre decilitro. En cuanto a manifestaciones clínicas, tenemos hipercolesterolemia, aterosclerosis, arco corneal, xantomas tendinosos, coronariopatías, compromisos valvular aórtico y mayor riesgo en accidentes cerebrovasculares e infartos al miocardio. Entonces, vamos a explicar cada uno de estos. En cuanto a la aterosclerosis, vamos a decir que, sabemos que es la acumulación de grasa, colesterol y demás sustancias en las paredes de las arterias. Con el tiempo, esas arterias se van a estrechar y obstruir o incluso obstruir completamente la luz de esas arterias, lo que va a impedir pues el paso normal de sangre por ellas. También se puede presentar un rompimiento de las placas ateromatosas que van a generar trombos y por esto es que estos pacientes pues presentan mayor riesgo de infartos al miocardio y coronariopatías, que pues son enfermedades en las que el aporte de sangre al miocardio va a estar bloqueado en parte o en su totalidad. En cuanto a los xantomas, tenemos que es cuando ciertas grasas se acumulan debajo de la superficie de la piel y de los tendones, como vemos ahí en las rodillas de este paciente. Y el arco corneal es un anillo blanco parcial o completo que se va a ubicar en la periferia del iris y esto se va a producir debido a un depósito de grasas que se va a ubicar al borde de la córnea. El control y tratamiento para heterocigotos con hipercolesterolemia familiar consiste en una dieta baja en grasas y alta en carbohidratos, lo que reduce entre un 10 y 20% el colesterol LDL. Pero la mayoría de los pacientes se tratan con fármacos como quelantes de ácidos biliares, inhibidores de 3-hidroxi-3-metilglutarilcoenzima A reductasa y ácido nicotínico. En homocigotos con hipercolesterolemia familiar es la aferesis de la LDL que puede reducir hasta un 70% los valores de colesterol plasmático. Su efectividad se incrementa cuando se combina la aferesis con una terapia agresiva con estatinas y ácido nicotínico. En raras ocasiones se realiza el trasplante hepático. Ahora el riesgo hereditario. Dado que la hipercolesterolemia familiar es un trastorno autosómico dominante, cada hijo de un progenitor afectado tiene un 50% de probabilidad de heredar el alelo mutante LDLR. Listo, muchas gracias. Estamos atentas para cualquier duda que tengan.